Los invito a que busquemos en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Dice la palabra del Señor: Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Mis hermanos, ahí mismo en su lugar, oraremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por su misericordia, por su amor, por permitirme estar en este lugar, Señor, sabiendo, Señor, que yo solamente soy un instrumento en sus manos, Padre Santo, y así me presento en este lugar, Señor. Le ruego, Señor, que usted sea quien me dirija, Padre Santo, sea usted llenándome con su gracia, ponga usted las palabras en mi labio, empleadas por su Espíritu Santo, Señor, para la edificación de su iglesia, Señor. Ayúdeme, Padre Santo, a exponer de una forma clara, Señor, que pueda entender la congregación, Señor. Y a ellos, Señor, ponga un oído presto, Señor, para que puedan escuchar y comprender y entender el consejo de su palabra, Señor. Todo esto se lo ruego, Padre Santo, por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahora en esta predicación, esta exhortación, ahora veremos el ejemplo de fe de una persona, de Jacob, que durante su vida tuvo muchos episodios que yo creo que a muchos de la gente o de nosotros que hemos escuchado estos episodios no ha producido un asombro. Bueno, en esta exhortación veremos uno que otro episodio que marcó la vida de Jacob, pero aún así, mis hermanos, el autor lo pone como ejemplo de fe. A pesar de la vida que pudo haber tenido, al igual que nosotros, la vida que nosotros podamos tener, con altos y bajos, las promesas de Dios siempre van a estar. Las promesas de Dios siempre van a estar y nosotros debemos acudir a esas promesas con fe. Bueno, mis hermanos, primeramente veamos quién era Jacob. Jacob fue el segundo hijo de Isaac con Rebeca y Jacob fue el hermano gemelo de Esaú. Esto lo podemos ver en Génesis 25, 24, 26. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Vemos que Jacob se destacaba, lo relata la Biblia, que se destacaba por ser un hombre de hogar y pacífico. Lo opuesto a su hermano Esaú. Pero sí había por decirlo de alguna manera, un detalle en la vida en su personalidad, en su esencia, en su ser de Jacob. Y esto era que
Jacob era engañador. Era un engañador. Pero a pesar de ser un engañador, un embustero, un mentiroso, un manipulador, Jacob fue un escogido de Dios. Y esto mismo lo relata y lo deja clara la palabra del Señor en Romanos capítulo 9, versículo 9 al 13, que nos dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mis hermanos, claramente, desde un principio, el Señor ya tenía en sus planes de esta obra redentora a su hijo Jacob. Desde el vientre de su madre ya había sido escogido por Dios como un instrumento para un propósito mayor. Vemos que aquí hay un hecho muy puntual, mis hermanos, que destaca la vida de Jacob. Recordemos, mis hermanos, cuando Jacob manipula a su hermano con el fin de obtener su primogenitura. Este relato lo encontramos en Génesis 25, 29, 34. Dice, lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue así. Así mostró desprecio por su derecho del hijo mayor. Mis hermanos, vemos claramente como en esto, cómo debido a las circunstancias en que se encontraba su hermano, cómo sacó provecho Jacob. Vemos que con manipulación, con engaño, se aprovechó de las circunstancias de su hermano cansado, fatigado después de un largo día de trabajo. Y logró su objetivo. Después, en otro momento de la vida de Jacob, también con engaños, pero aquí también estuvo involucrada su madre. Con la ayuda de su madre, recibió la bendición de su padre Isaac. En este caso, su madre y con Jacob engañaron a Isaac para que Jacob se pudiera quedar con la bendición que debía recibir en ese momento Isaac como hijo mayor. Vemos que con estos dos casos que le acabo de mencionar, vemos que Jacob se convirtió en beneficiario de la bendición como también de la primogenitura. Y vemos que
los beneficios que tenía la primogenitura como la bendición, tenían un rango superior en su familia. El hecho de ser el hijo mayor, el primogénito, tenían como un rango mayor en su familia. Esto conllevaba que ellos recibían una doble porción de la herencia paterna, como también recibían la bendición. Y vemos que él fue beneficiado de esta bendición, la cual era la promesa de la simiente, en donde todas las naciones de la tierra serían benditas. A causa de todo, de estos engaños, que si usted se lo piensa, en ese tiempo las costumbres eran siempre de recibir lo primero, por decirlo de alguna manera, el hijo mayor, el primogénito. Las bendiciones y las heredades, las herencias en mayor porción, tenían privilegios. Pero nos damos cuenta en estos dos casos que no se cumplió, sino que los tuvo el hijo menor, Jacob. Esto, a causa de todo esto, mis hermanos, de todo este alboroto que se produjo en ese núcleo familiar, con todas estas manipulaciones de parte de Jacob, se produjo un alboroto, se produjo un altercado con su hermano Esaú. Por tal motivo, Jacob tuvo que salir de ese lugar. Tuvo que irse a la tierra de su tío, que era hermana de su madre. Y en el camino, mis hermanos, tuvo un sueño de parte del Señor. Y este sueño era con el fin de confirmarle que la promesa divina dada a Abraham sería cumplida a través de él. Y esto lo vemos, lo relata el libro de Génesis, capítulo 28, del versículo 10 al 15, que dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellas. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, ponga atención con lo que le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré, a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mis hermanos, aquí le confirma, por decirlo de alguna manera, la promesa, la bendición que había recibido de su padre. Mis hermanos, el Señor es quien elige en su soberanía. Y estos versículos confirman esa lección de la soberanía de Dios, de la lección soberana de Dios. Estos versículos que acabamos de leer, el Señor los confirma. Vemos que cuando cuando bendijo a Jacob, y después cuando Esaú reclamó por esa bendición, pidiéndole a su padre que lo bendiciera a él, Isaac le dijo que ya no podía, que la bendición ya había recaído en Jacob. Y recordemos, él tiene que haber sabido, tiene que haber estado latente en su mente de Isaac, en la mente de Isaac,
que la bendición iba a caer en Jacob, porque Dios le dijo a su esposa cuando estaban en el vientre y sentía que peleaban, le dijo en el vientre que la bendición iba a recaer en el menor. Y vemos que ese era el camino a seguir. Ese era el camino a seguir de recibir la bendición Jacob, porque ya lo había establecido el Señor en sus planes, antes que él naciera. Luego de estos sucesos que fueron en la vida de Jacob, vemos que él fue un engañador, fue un embaucador, orquestó muchos engaños con un propósito de lograr algo. Pero ahora vemos que se invierten los papeles, porque luego de que salió de su casa, cuando encontró a su esposa Raquel, también fue engañado. En ese momento fue engañado por el padre de la que iba a ser su esposa, Raquel, que era hijo de su tío, Labán. Recuerde que él tuvo que trabajar 7 años como pago para el dote de Raquel, pero fue engañado por Labán en el día de la boda, cambiando a Raquel por su hermana Lea. Por eso tuvo que trabajar 7 años más para después poder pagar nuevamente la dote por Raquel, y esto lo hizo por amor. Después de ese suceso, también fue engañado nuevamente, pero ese engaño, mis hermanos, destrozó el corazón de Jacob. Lo destrozó, porque cayó en un sufrimiento porque él pensó que su hijo se había muerto. Recuerden cuando los hermanos ocultaron a José y lo vendieron a unos mercaderes, pero él pensaba que su hijo había muerto. Y vemos que después José, cuando fue vendido, llegó a Egipto. Mis hermanos, vemos todos estos sucesos en la vida de Jacob, de altos y bajos. Después de muchos años, después de la supuesta pérdida de José, después de muchos años, Jacob llega a Egipto y se reencuentra con su hijo, el cual pensaba que estaba muerto. Y ahora nos relata este versículo que nos dice en hebreo que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Esto fue cuando ya estaba en Egipto, cuando ya se había reencontrado con su hijo. Este versículo nos relata más claramente en el capítulo 47 de Génesis. Capítulo 47 de Génesis, versículos 27-31. Acá nos relata la palabra del Señor que nos dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad.
Luego le dice: te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Mis hermanos, aquí podemos ver claramente que Jacob era un creyente, que confiaba en las promesas de Dios. Por tal motivo, él no pide que su cuerpo después de muerto fuera enterrado en ese lugar, sino que él esperaba que su cuerpo fuera enterrado en la tierra prometida y no en Egipto. Él se encontraba en Egipto a causa de una gran hambruna que hubo en esa región. Pero él pidió que se lo juraran, que él no quería quedarse en ese lugar, sino que él quería ir a la tierra que Dios había prometido a su padre, a su abuelo, a su padre, en la cual también había recaído esa bendición. Mis hermanos, si vemos la vida de Jacob, de engaños, de mentiras, de ambiciones, si nos damos cuenta, esta vida que él tuvo es solamente la consecuencia del pecado, de la naturaleza humana del hombre. Pero sí también nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios nos basa la elección, nos basa la elección, la salvación, en lo bueno que podamos ser. Claramente lo podemos ver en este ejemplo de fe de Jacob. El Señor nos basa su elección y su salvación en quién tan perfecto o buenos podamos ser. Porque claramente el ser humano nunca podrá ser bueno y perfecto ante los ojos de Dios para poder alcanzar el favor de Dios y la salvación, sino que es por gracia pura, por misericordia de Dios. Y de esa forma Dios miró a Jacob, lo miró con misericordia y lo tomó para ser parte de este gran plan redentor de Dios. Mis hermanos, a pesar de sus defectos, Dios lo eligió, y Jacob, cuando fue elegido por Dios, él confió en las promesas. Él, como un hijo de Dios, confió en las promesas de Dios. Él sabía que su lugar final no era Egipto, mis hermanos. Por eso él pidió: júramelo, no me dejarás acá, no será mi morada final, mi tumba acá en Egipto, júramelo. Vemos una manifestación clara de fe en la vida de Jacob en ese suceso. Imagínense una cosa, mis hermanos. Egipto en esa época era un gran imperio. Era un gran imperio en esa región, conocido en todos los rincones. Era gracias a la buena administración de José, que no cabe duda que fue por gracia de Dios, quien le dio la gracia y la sabiduría para administrar ese gran imperio, pudo sustentar a muchas personas. Y a esas personas que sustentó estaba Jacob. José era una persona de renombre. Era una persona de renombre en Egipto. Si usted viera las tumbas que hacían los egipcios a sus faraones, las tumbas que
que le erigían a sus gobernantes, a la gente que estaba en su gobierno, en el poder. Las tumbas que le erigían a esas personas eran tumbas ostentosas, con mucho color, con mucho oro. Lo enterraban con honores, mis hermanos. Es sorprendente ver lo que encuentran los arqueólogos ahora. Las tumbas eran grandiosas. Imagínese eso, deje eso en su mente. Ahora piense que Jacob era el padre del segundo hombre en Egipto. ¿Cómo creen que lo iban a tratar? Incluso Jacob bendijo al faraón. Imagínense en la estima que lo tenían, en la posición que lo tenían, en el estatus que lo podían tener por ser el padre del segundo en el imperio egipcio. Imagínense, ¿cómo creen que a la hora de su muerte a lo mejor los honores que le iban a rendir por ser padre de Jacob o en la tumba que le iban a poner? Podía haber, mis hermanos, claramente podía haber sido enterrado en ese lugar, seguramente con honores por ser el padre de José. Pero ¿qué pidió él? Que lo llevaran a la tierra que era prometida, la que le prometieron a Abraham y a Isaac. Vemos que ya su visión era otra. Vemos en un comienzo de su vida, vemos a un hombre en el comienzo de su vida, como lo relata su palabra, vemos a un hombre ambicioso, calculador, que quería sacar provecho de todo. Pero vemos ahora a otro hombre moldeado por la gracia de Dios. Vemos cómo Dios cambia el corazón de las personas y vemos ahora a un hombre humilde. Vemos a un hombre humilde confiando en las promesas de Dios y con la esperanza puestas en el futuro. Mis hermanos, la mirada de Jacob ahora no se extendía a lo que podía palpar, a lo que sus ojos podían mirar, sino que la mirada de Jacob se extendía más allá de Egipto, mis hermanos, mucho más allá de Egipto. Su mirada estaba puesta en la esperanza de la promesa que Dios le había dado. Él sabía que su morada era otra, la cual Dios había prometido y no era terrenal, mis hermanos. Simbólicamente le iban a enterrar en la tierra prometida, pero su morada final no era terrenal, sino que se extendía más allá de eso, más allá del ámbito terrenal, mis hermanos. Y la morada, la cual él esperaba, mis hermanos, era una morada celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mis hermanos, de igual forma nosotros tenemos una esperanza de que nuestra morada es celestial y eterna al lado de Dios, mis hermanos. Si usted lo piensa, qué mejor y qué tan grande y mejor esperanza tenemos nosotros como hijos de Dios. Y esto a nosotros como hijos de Dios nos tiene que traer consuelo, nos tiene que traer gozo y nos tiene que traer paz. Y mientras tanto nosotros estemos viviendo acá en este escenario terrenal, dejémonos, mis hermanos, moldear por la gracia del Señor. Dejémonos moldear por el Señor, mis hermanos. Y si nuestra vida ha sido de altos y bajos, el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos para que nosotros acudamos a Él y Él vaya moldeando nuestra vida y nos vamos asemejando más a su Hijo. Mientras tanto esperamos acá, busquemos al Señor, conozcámosle más, crezcamos espiritualmente
hasta el día, mis hermanos, de que el Señor nos venga a buscar y estemos en plenitud con Él en su gloria. Después de esto, mis hermanos, al tiempito después de estos sucesos, en donde Jacob en sus últimos días, también él bendice a Efraín y a Manasés, que eran los hijos de José. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 48, versículo 17 en adelante, que dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Si nos damos cuenta, en este último versículo, podemos ver que Jacob puso las manos primero en el menor, en Efraín. Y esto de bendecir primero al menor iba en contra de las costumbres de esos tiempos. Pero él sabía, mis hermanos, cuáles eran las costumbres y no se rigió por ellas, sino que bendijo de acuerdo al plan divino. Y lo vemos claramente en estos versículos. Las costumbres de ese tiempo era que la bendición debía recibirlo el primogénito. Pero vemos que Jacob no bendijo al primogénito de José, sino que bendijo primero al segundo hijo de José. Y esto le provocó un disgusto a José. Y se lo hizo saber a su padre Jacob. Pero Jacob le dijo: hijo, lo sé, sí lo sé. Sí, queriendo decirle, mis hermanos, sé cuáles son las costumbres, pero le estaba diciendo en ese momento que él sabía cuáles eran las costumbres, pero él no obraba conforme a las costumbres, sino que él obraba conforme al plan divino, conforme a la palabra de Dios. Y acá, en esta corta oración podemos ver una manifestación, mis hermanos, clara, una manifestación clara de fe de un hombre que vivía por fe. Cuando le dijo: hijo, sí lo sé, hijo mío, pero yo no me rijo por las costumbres, yo me rijo por el plan divino de Dios. Luego los versículos nos siguen diciendo, dice: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá, y le dice la bendición, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, refiriéndose al hijo mayor. Pero dice: pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. No le estaba negando aquí la bendición al hijo mayor, pero sí la bendición primera se le llevó el hijo menor. Y esto se vio reflejado por lo que dice aquí la palabra, que iba a ser bendecido de mayor manera, por decirlo. Y su descendencia iba a ser muy grande y poderosa. Vemos, mis hermanos,
que los hijos de José recibieron esta bendición, la recibieron de su abuelo, porque ya en su lecho de muerte, Jacob bendijo a todos sus hijos, pero también bendijo a sus 2 nietos. Pero antes de bendecirlo, la palabra nos relata que él primero adoptó como hijo suyo a los hijos de José para poder bendecirlo. Mis hermanos, ya para concluir este mensaje, vemos claramente la vida de Jacob. Vemos claramente en estos pasajes la vida de fe de Jacob. A pesar de sus altos y sus bajos, estaba latente en su mente su vida bajo la presencia de Dios. Y lo podemos ver en estos versículos que vamos a leer a continuación, en Génesis 48, del 13 al 16, en donde Jacob dice ya en sus últimos días, dice lo siguiente: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ahora ponga atención con estos versículos. Mis hermanos, la vida de Jacob claramente fue una vida de fe. Como les dije, a pesar de sus altos y sus bajos, en su mente, en su recuerdo, en su corazón estaba latente la presencia de Dios. Y aquí lo vamos a ver en estos versículos del 15 al 16, que dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Mis hermanos, el Dios que hizo el pacto con sus padres Abraham e Isaac es el mismo Dios que nos miró con amor a nosotros. Y es el mismo Dios en quien Jacob confiaba y descansaba. Es nuestro mismo Dios, mis hermanos. El Dios en el cual Abraham, Isaac y Jacob anduvieron, mis hermanos, es el mismo Dios en el cual nosotros andamos. Mis hermanos, Dios es quien nos mantiene, en quien nos miró con misericordia, es quien dio su Hijo por amor a nosotros, el cual pagó por nosotros una deuda por nuestra culpa, es quien nos imputó su justicia. Escucho estas palabras, mis hermanos, de Jacob y me estremecen. Escucho estas palabras cuando él dice, cuando bendice a José y le dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Escucho estas palabras, mis hermanos, y me estremece, porque esas palabras son de un hombre que amaba a Dios, de un hombre que confiaba en Dios, y lo podemos ver que hasta en sus últimos días él confiaba en Dios, mis hermanos, él descansaba en Él, él lo adoraba, mis hermanos.
Y él vivía con una esperanza clara en Dios. El mismo Dios que nos mira con misericordia a mis hermanos, es el mismo Dios que miró con misericordia a Jacob. Y esa misma esperanza que tenía Jacob es la misma esperanza que tenemos nosotros, de que ha de venir una morada nueva, que no es este mundo, sino algo mejor y eterno en presencia de Dios. Esa misma promesa que pasó de Abraham a Isaac, a Jacob y luego a sus hijos que conformaron el pueblo de Dios, en donde también fueron bendecidos los hijos de José, que Jacob adoptó como a hijos, esta misma promesa de una nación grande, de la cual nosotros ya somos bendecidos. Mis hermanos, ya para terminar, no miremos a Egipto, refiriéndome a este mundo. No miremos a este mundo, mis hermanos. Este mundo para nosotros ya quedó atrás. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Nosotros ya tenemos otra morada esperándonos, y está en la presencia misma de nuestro Señor. Él mientras tanto nos cuida y mantiene, y mientras tanto ha mandado a su Espíritu Santo para consolarnos. Mis hermanos, nosotros no estamos solos. No vemos a Jesús, pero no estamos solos. No vemos a Jesús, pero tenemos una esperanza. No lo vemos, pero vemos nuestras vidas transformadas. Vemos la vida de nuestros hermanos que ha sido transformada por el Señor. Pero sí va a llegar un momento, mis hermanos, téngalo claro, que estaremos en la presencia misma de nuestro Señor. Mis hermanos, descansemos en Él. Y váyase con esta palabra. No siempre estaremos aquí. Pero mientras tanto, que llegue ese momento, que estemos en la gloria con el Señor, mientras tanto, acerquémonos a Él. Acerquémonos con fe, descansando en las promesas de Dios. Nosotros ahora lo podemos hacer, somos hijos de Dios. Una gran bendición tenemos de poder acercarnos a Él. Antes no lo podíamos hacer, pero ahora nos podemos acercar. Conozcamos más a Dios en su palabra, en oración, mis hermanos. Escuchando la palabra de Dios en este lugar, congregándonos, mis hermanos. Conozcamos más a Dios, mis hermanos. Y que estén siempre latentes en nuestro corazón las promesas y la esperanza que nosotros tenemos después de esta vida, después que nosotros estemos en nuestro lecho de muerte, tengamos latente que nosotros tenemos una esperanza todavía futura, mayor en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y no se olvide de esto, por una eternidad. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Los invito a que todos juntos oremos al Señor para agradecer por el consejo de su palabra. Gracias, Padre Santo, por la palabra, Señor, que nos ha entregado, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre Santo, por mirarnos con misericordia y por adoptarnos, Señor, como hijo, Padre Santo, y por ser parte de su familia celestial, de su gran reino eterno, Señor, que ahora nosotros, incluso en nuestro lecho de muerte, va a estar latente esa promesa de que tenemos una esperanza futura, Padre Santo, en su presencia. Mientras tanto, Señor, guárdenos, Padre Santo, de llenar nuestro corazón con cosas, Señor, que no traen beneficio a nuestra vida. Señor, ayúdenos a no hacer riqueza acá en este mundo, Señor, sino que ayúdenos, Señor, a mirar arriba, Señor,
a buscar su presencia, Padre Santo, Señor, y depositar nuestra confianza, Padre Santo, en las promesas, Padre Santo, y en la etapa, Señor, de nuestra vida, Padre Santo, que todavía no hemos llegado, Padre Santo, en la cual confiamos, Padre Santo, como hijos suyos, que un día estaremos en la gloria con usted. Le ruego, Señor, que nos guarde en el día a día, Padre Santo, y nos ayude, Padre Santo, nos fortalezca, Padre Santo, y que en nuestra mente, en el día a día, Padre Santo, esté buscarle a usted, conocerlo más a usted, Señor. Gracias por su misericordia y gracias por su palabra. Le ruego, Señor, que nos levante esta oración con su bendición. Se lo ruego, Padre, por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén.